Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Hoy tengo como invitada a Lucy Vintimilla, quien tiene 2 hijos y uno fue diagnosticado dentro del espectro autista y actualmente ella está estudiando una certificación para ayudar a papás con niños neurotípicos a normalizar esto, al tener dentro de la familia un niño dentro del espectro autista y pues cómo normalizarlo en la sociedad y todo empieza en casa, ¿no? Lucy, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de seguir hablando sobre el autismo y que cada vez llegue información a todas las familias y las familias que tienen peques neurodiversos no se sientan solas. Gracias. El episodio de hoy le puse adultos conscientes a cargo de TEA, porque creo que empieza por los papás, somos los cuidadores principales por lo general o los cuidadores principales de un niño dentro del espectro autista. Entonces, dinos por favor qué significa TEA. Es muy importante esto que tú acabas de decir, que nos enfoquemos mucho en los adultos, porque nuestros peques aprenden muchísimo de nosotros, a pesar de estar dentro del espectro del autismo, que es el TDA. Entonces, el TEA, sus signos en español quiere decir trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué es autismo? Es súper importante saber qué es autismo, porque como su nombre lo dice, es un trastorno que es súper, súper, súper amplio. Un niño o una persona con autismo o autista, porque de las dos maneras está bien llamarles, siempre y cuando lo hagamos con mucho respeto. Es importante que sepamos que todos son diferentes, como todos los seres humanos, todos somos diferentes. Entonces, ¿qué es TEA? El autismo, para mí es súper importante saber qué es el autismo y que sepamos qué es el autismo. Entonces, hay diferentes conceptos, pero para mí el que más me ha gustado, que es el de Dr. Gluten, que quiere decir que el autismo es la dificultad para funcionar en ambientes dinámicos, cambiantes e impredecibles. Esta dificultad depende del nivel de afectación que tenemos de un niño con autismo. Siempre los retos pueden ser menos retos o los retos pueden ser un poco más grandes. Claro, ¿y tú cómo te diste cuenta que tu hijo tenía algo? Bueno, fue mi primer hijo, entonces yo vivo en otro país que no es mi país de origen, no tengo familia en este país, entonces era como que yo y mi peque, ¿no? ¿Cómo me di cuenta? Les voy a contar. De los 0 a los 12 meses no hay diferencias significativas sociales. ¿Por qué? Porque a un infante lo que nosotros como mamás hacemos o como cuidadores es tener sus rutinas. Tiene su rutina de sueño, su rutina para comer, es la vida muy rutinaria. Y como el cerebro de una persona autista es muy rutinaria, es rígida, entonces está como quien dice en su zona de confort, además que un bebé infante de 0 a 12 meses no hace mucha interacción social, ¿no? Y hay unos bebés con autismo, en el caso de mi hijo, él tenía la sonrisa social. Yo jugaba peekaboo y él me sonreía. Entonces, de 0 a 12 meses, sinceramente, yo no me di cuenta. Lo único que fue tardío fue el que gateó a los 10 meses, pero su pediatra me decía que estaba en el rango normal. Entonces, hasta ahí, de los 0 a los 12 meses, no encontré muchos como características. De los 12 a los 18 meses sí encontré características porque aparecieron comportamientos que no eran habituales antes. Por ejemplo, hubo mucha dificultad sensorial. Se convirtió en un picky eater. Entonces, era súper difícil la alimentación. Antes él comía de todo y después ya empezó a rechazarme algunas texturas, algunas cosas. También me di cuenta que había un poco de estímulo, es decir, él no quería buscar muchos juguetes, sino su juguete favorito y se enfocaba mucho en su juguete, solo su juguete y no interactuaba conmigo. Si yo le decía, mira, dame la pelota, no me daba la pelota. Entonces ya me daba cuenta que algo pasaba por ahí. Entonces igual en el nivel comunicativo, como les cuento, yo hablaba, yo sabía que él me escuchaba, pero no tenía una respuesta. Por ejemplo, vamos a coger los zapatos. Yo sabía que él sabía que eran zapatos, pero no realizaba lo que yo le pedía que hagamos. Entonces también me di cuenta cuando aparecieron estas famosas estereotipas, que son los movimientos involuntarios.
que aparentemente no tienen propósito. Por ejemplo, él estaba jugando y empezaba a mover sus manitos y cosas así. Entonces, esas fueron algunas de las características que yo dije, el peque tiene que ser evaluado, y busqué muchísimo ayuda para que le evalúen, porque muchos profesionales me decían que tengo que esperar hasta los 18 meses para que sea una evaluación de autismo. Otros profesionales me decían que tal vez era un retraso de lenguaje porque somos una familia bilingüe, pero yo les decía que no puede ser eso porque el bilingüismo no trae retraso en el lenguaje. Entonces, era un camino duro porque el buscar y obtener el diagnóstico tomó un poco más de tiempo del que yo hubiera querido que tome, porque yo pienso que uno como mamá se vuelve un poco ansiosa y quieres el resultado para mañana porque piensas que mientras más rápido intervengas por tu hijo va a ser mucho mejor. Entonces ahí es un poquito un poco de ansiedad, pero después uno se da cuenta que las cosas tienen su ritmo, tienen su ciclo y uno tiene que esperar. Exacto. ¿Y qué especialista fue el que lo diagnosticó? Porque pues supongo que no fue solo el pediatra. No, de hecho, el pediatra nos derivó para el pediatra de desarrollo, Developmental Pediatrician, y el pediatra del desarrollo, que sería el pediatra neurólogo, él fue el que le hizo la evaluación a mi peque. También le hicieron la evaluación en su escuela para confirmar el diagnóstico. Entonces, en la escuela había una psicóloga, una terapista de lenguaje, una terapista ocupacional. Era un grupo de profesionales que evaluaron a mi peque también. Ok, y cuando te dieron este diagnóstico, ¿qué fue lo primero que tuviste que hacer? O sea, eso les quiero contar. El recibir un diagnóstico no es una sentencia de muerte y uno siente que es una sentencia de muerte, porque realmente yo no estaba preparada. Como yo les decía a mis amigas, yo nunca puse en mi lista de deseos quiero un peque neurodiverso o sabía de autismo, a pesar de que yo he trabajado como profe muchos años, pero tuve un semestre de neurodiversidad y súper a la ligera. Entonces, el recibir el diagnóstico fue súper duro, fue como un duelo para mí, pero lo que aprendí muchísimo y me ayudó es el informarme. Les quiero invitar a todas las familias que están en eso, que se informen, que aprendan que el autismo no es fácil, pero tampoco es una muerte, no es una enfermedad, es súper importante. El autismo es únicamente el cerebrito de nuestros peques o de la persona, el cerebro de la persona tiene un cableado diferente. Y no es una enfermedad, no hay cura, pero y no es, porque muchas veces en un diagnóstico te pueden decir no es verbal o no hace muchas cosas, pero poco a poco los puede llegar a hacer con la intervención de las terapias que necesite, la intervención de todos los profesionales. Y he aprendido mucho que no únicamente el hablar es comunicarse, las personas con autismo no son verbales, se comunican de otras maneras. Entonces, no es, sinceramente, el diagnóstico de mi hijo me ha cambiado 100%. Me siento que soy una mejor mamá, una mejor persona, una mejor esposa, que me doy cuenta que es súper importante estar consciente y presente en el aquí y en el ahora y ayudarles a los peques en lo que más puedan, porque nosotros como sus cuidadores tenemos que abocar por ellos y siento que es como mi deber que todos sepamos de autismo para que sea una sociedad mucho más inclusiva, porque a veces no es por maldad que la gente no es inclusiva, sino por ignorancia, por no saber qué es. Por ejemplo, si tú ves a un peque en un supermercado y está teniendo un berrinche, un momento difícil, lamentablemente la sociedad dice, ay, este niño malcriado, la mamá no le pone límites, y tal vez no te estás dando cuenta que el bebé tiene una sobrecarga sensorial y está pasando por un momento grave dentro de él y que está pidiendo ayuda a su madre, pero uno como mamá siente la mirada de la sociedad que te ve, que cómo no le pones límites a tu hijo. Creo que es lo más difícil, ¿no? Exacto. Como adultos, el callar las voces externas y el decir, esto es la conexión con mi hijo y lo estoy llevando así por él. Y como que es tu relación con él y que no te importe lo que digan o que te juzguen, porque como tú dices, siento que hasta unos años para acá nadie hablaba del autismo, no sabemos cómo comportarnos con una persona con autismo. Entonces, exacto, solamente informándonos vamos a saber integrarlo un poco más a la sociedad, ¿no?
Exacto, y lo que tú dices es tan cierto, hace unos años no se hablaba, entonces como ahora se habla mucho más, ahora hay muchas más personas diagnosticadas, he conocido en este camino muchas personas adultas que cuando sus peques están siendo evaluados, ellos también se evalúan y dicen, ay, yo también tengo autismo, yo también soy autista y ya tengo 36 años profesional con mis hijos y ahora entiendo por qué tuve Qué estos retos. impresión. Claro, porque muchas veces no solamente se da en la infancia, como tú dices, puede haber un adulto que dice, ¿por qué toda mi vida me ha costado tanto trabajo esto? ¿Por qué siempre soy rechazado? Porque así es mi forma de ser y nadie me entiende. Y hay una explicación. Exacto, muchas veces dices, y yo he conversado mucho con personas que tienen autismo, que ya son adultas, y muchas veces me sentía que no pertenezco en ningún lado, que a mí me Qué cuesta fuerte. muchísimo. Después ahora me doy cuenta y sienten que es como un peso menos en su vida. No, Decir, bueno, sí, ahora entiendo, es el autismo y no es una enfermedad, es una condición perfecta y estos son las herramientas que me pueden ayudar a sobrepasar esto. O sea, sí, realmente me da totalmente. muchísima angustia los juegos pirotécnicos, por ejemplo. Ahora sé que me puedo poner audífonos y ya pretengo ese ataque de pánico, esa angustia. Claro. Entonces, sí, es lo que tú dices, es verdad, antes no se hablaba, o a las personas que tenían un autismo muy elevado, a veces las casas, los hogares decían, es mejor que se quede en casa, que no salga, que no esté expuesto a Claro, esto, y eso les hacemos mucho daño, porque como padres de un niño neurotípico o neurodiverso, lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean adultos felices, independientes, que el día en que nosotros no adaptados, estemos, ¿no? ellos estén bien, exacto, que estén adaptados. Y ese era uno de mis miedos, porque yo sinceramente era muy, muy ignorante sobre autismo, no sabía. Entonces, cuando tuve este diagnóstico, fue súper duro hasta con mi esposo, porque él lo tomó de otra Claro. manera. Él decía, no, tú no importa, es como un huequito en la carretera, ya no pasa nada. En cambio, para mí, sentía que me cambiaron de carretera. O sea, Claro, fue como una reacción súper diferente, pero a mí lo que realmente me ayudó mucho es las redes sociales, porque he encontrado muchas mamás que están en mis mismos zapatos y que no me, porque no, lo que me pasaba antes con mi grupo de amigas que no tienen niños neurodiversos, me decían, ay, ¿sabes? Como sentir lástima o como sí. sentir Pobre el de ti. que, exacto, o sentir el que es que tú eres una super mamá, por eso te pasó a ti, porque tú eres súper, entonces no, yo soy una mamá normal, con días Sí, buenos, con días malos, no soy una super mamá, entonces es que tú eres súper buena, entonces no, yo no soy súper buena, soy un ser humano. Entonces, cuando uno ya encuentra como una red de apoyo, una tribu claro, de que te ayuda a esta crianza neurodiversa, es muy, muy saludable porque te das cuenta que no estás sola. sola. ¿Y cómo cambió su dinámica familiar a partir de este diagnóstico? Yo me informé muchísimo y aprendí, estoy estudiando RNI, también estudio Conscious Discipline, entonces es maravilloso porque, como te cuento, me doy cuenta que depende mucho del adulto, depende de ti, como tu peque sigue creciendo, sigue cambiando y la dinámica de pareja también hablamos mucho más con mi esposo sobre, por ejemplo, decimos, vamos a escuchar este podcast esta semana y tenemos un día a la semana con el que hablamos del podcast, porque yo sé que el tiempo a veces no nos permite, entonces para estar en la misma línea de paternidad y estar más conscientes los dos, nosotros también tenemos una nena que ella es neurotípica y es menor al mi peque, entonces también es el balancear, ¿no? En que tal vez esta actividad no podemos hacer juntos como pareja porque es mucho para mi peque, es muy largo, entonces nos dividimos. Vamos todos como familia, pero cuando mi peque ya se siente abrumado o necesita un descanso, perfecto, un papá o mi esposo o yo le llevamos a otro lado y tiene su tiempo en silencio para recargar sus energías y volvemos. O sea, muchísima comunicación porque en cambio la otra peque es súper diferente, ella no necesita breaks tan seguidos como otro peque, Claro. entonces es un balanceo. ¿Qué edad tienen hoy tus hijos? Eh, el, mi varón que tiene autismo, Julián, él tiene 3 años y medio y Sara tiene 19 meses. Ok. Entonces, están chiquitos todavía. Sí, 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 claro.
Y como dices, el aprender a separar las actividades para Exacto. que crezcan integrados. Exacto, y no excluirle, porque he tenido muchas mamás que dicen, no, yo no le debo. Entonces, no, yo, por ejemplo, un bautizo que tuvimos la anterior semana, dije, obviamente, para los dos niños, ir a una misa es aburrido. O sea, ellos no van a Sí, estar claro. sentados en una iglesia. Entonces dije, no, los dos no van a la iglesia. Y para mi otro peque, ya en el momento que era la recepción, como era una persona muy cercana, dije, él no se va a sentar a comer con toda la música y todo. Dije, no, nosotros vamos, o sea, yo voy antes con la nena y mi esposo fue con mi peque después de la comida. Entonces ya, y él le encanta bailar, entonces mi peque estuvo el alma de la fiesta porque como, y ya, perfecto. Entonces no es Sí, necesario claro. que excluirle ni tampoco es necesario obligarle a que no tenga una memoria positiva. Creo que eso es básico. Como papás, pienso que te tienes que entrenar primero a ti, no lo puedes forzar, tienes que entender que así es. Primero acéptalo, ¿no? Así es tu Exacto, hijo. Y en base a eso, trabaja para que viva feliz y se adapte a la situación. Y tú tendrás que cambiar unas cosas que es mucho más laborioso, más cansado la dinámica, porque tienes que mover a dos personas completamente diferentes de horarios, de actividades, de todo, pero como que no tirarte a la tragedia de, ya, mi vida se acabó, esto va a ser un exacto, caos y no sé cómo manejarlo, ¿no? exacto. Y por ejemplo, lo que tú dices, o sea, ser reales. Esto es lo que tengo en mi plato. Exacto. Esto es y por ejemplo, yo pienso que el criar a un hijo tiene sus retos, tanto un niño neurodiverso como un niño neurotípico. Tiene sus retos porque son pequeños, porque su cerebro es mucho diferente al nuestro, porque nos toca aprender muchísimo, ¿no? Entonces, lo que Sí, yo digo, todas las maternidades tienen sus subidas y sus bajadas, pero esta maternidad neurodiversa tiene un poquito más empinadas las subidas y a veces un poquito más duras. Entonces, yo lo que dije es, ok, esta es la montaña de la maternidad, vamos a ver, aquí para lo que es más empinado necesito unas mejores botas, necesito un mejor equipaje, más vámonos, ayuda. porque, exacto, necesito terapias, necesito una red de apoyo, necesito yo estar bien, yo cuidarme, porque es súper importante que si es que nosotros como cuidadores de los peques no estamos bien, nosotros somos como el terreno. Entonces ellos son nuestras plantitas que estamos ahí plantando. Entonces qué importante es que tengamos, así sean 2 minutos para nosotros, para meditar, para tener una ducha más larga, para irme a hacer las uñas, para un minuto para recargar tus energías y volver a dar lo mejor de ti. Y también reconocer que no todos los días son buenos, que hay días que uno puede perder el control y alzaste la voz y reconocer y decir a tu peque, lo siento, alcé la voz porque me estresé. Lo siento si te asustaste cuando alcé la voz, esa no fue mi intención. Te amo muchísimo y voy a buscar otra herramienta para cuando me estreso. Yo sé que esto, o sea, es importante porque muchas veces fuimos creados generaciones de que no llorábamos, el llorar está malo o nuestros papás nunca se Bueno, equivocaban. Entonces es tan importante el humanizar las emociones y el saber que lo importante hasta es cómo aprender actuamos. a, como dices, hasta aprender a pedirles perdón, ¿no? Cuando te sales de ti, que creo que nos pasa a todo el mundo, no, no creo, estoy segura que a todas las mamás nos pasa que hay días que ya te gana el estrés, se te acaba la paciencia y dices o haces cosas que no quisieras y el aprender a pedirles perdón y decir, sí me equivoqué, pero ahí vas otra vez, no te queda de otra. Exacto, exacto, porque es tan importante crear este vínculo en que los peques digan, ok, este es mi mamá, este es mi papá, este es mi hogar, este es mi lugar seguro. Está científicamente comprobado que nuestro cerebro trabaja mucho mejor cuando nos sentimos seguros. Entonces, qué importante es que ellos sepan que están seguros, que validar sus emociones. Te caíste, sí, te raspaste, te duele, estás seguro, Claro. tu mamá está Y aquí. también que vean que tú las validas, ¿no? En ti. O sea, igual y Exacto. también te sientas a llorar un día que estás harta. Exacto, o sea, hoy le extraño a mi mamá, extraño mi casa, estoy triste. Entonces sepan que, ok, la mamá extraña su casa, está triste y, ok, está bien. Claro, Es exacto. súper, súper importante. ¿Qué le recomiendas a los papás que están empezando en esto? ¿Qué le recomiendas hacer? ¿Cómo empezar en Yo este les camino? recomiendo que busquen
el diagnóstico de un experto y que si sienten que la respuesta que están recibiendo no es esa, como por ejemplo en mi caso yo solo tenía que era un retraso de lenguaje, punto. Entonces yo sabía que no, que había un poco más, entonces busquen una segunda, tercera opinión hasta que realmente estén contentos con lo que escuchan y también que sepan que un diagnóstico no es un pronóstico, no es una muerte, porque los peques evolucionan, los peques tal vez no lo hacen al mismo tiempo que un niño neurotípico, pero lo hacen. Les puedo contar que, por ejemplo, el primer Halloween de mi hijo, yo estaba súper triste porque él no quiso ponerse ningún disfraz, como que no entendía lo que pasaba ni nada. Yo, que fue justo la época del diagnóstico, yo lloraba y decía, ay, en este país siempre se celebra, todos los niños disfrutan y mi hijo no va a disfrutar. Yo ya vi la muerte. Y Claro. al siguiente Halloween mi hijo se puso 3 disfraces diferentes y él mismo pidió los caramelos y todo. Entonces, no es una sentencia, no es algo, igual tengo muchos casos que los peques han avanzado en muchos aspectos. Entonces, lo que yo les diría a los papás, que se informen mucho, que busquen los especialistas y que vean qué terapia les ayuda más, si necesitan. Hay muchísimas terapias que les pueden ayudar a los peques, pero para mí lo más importante es cómo trabajamos en casa, la conexión que tienen los peques en casa y todas las herramientas que les damos para los ámbitos sociales empiezan en casa, porque ellos aprenden mucho de cómo se relacionan con nosotros y cómo se relacionan con nosotros es cómo se relacionan afuera. Entonces sí les recomiendo muchísimo que vean terapias que los peques necesiten, pero también que sean enfocadas en la familia, porque el círculo de los peques son la familia, la relación que tiene con los cuidadores, pues el papá, mamá, Claro, es su abuelitos. seguridad. Exacto, es súper importante y el cerebro funciona mucho mejor cuando se siente seguro y validado y empoderado. Entonces sí es súper importante que les ayudemos con eso y también que si se dan cuenta que ha ido a una terapia el peque por 6 meses o más y no ves ningún avance, tal vez esa no es la terapia que él necesita, tal vez buscar otra Sí. opción. O si ves Como que que ya nunca van conformarte con lo primero, ¿no? sí, no se conforme o igual si tú ves que cada vez que le vas a dejar a la terapia el peque llora ya 3 meses y no se logra adaptar, algo pasa. Busquemos algo porque es que él va y está llorando todo el tiempo, no está aprendiendo nada, se está frustrando, siente abandono, siente tantas cosas que no son memorias positivas. Y uno de los talones de Aquiles del autismo muchas veces es la motivación. Entonces ellos no tienen esa motivación instinto de querer explorar y todo. Entonces es muy importante llenarles de memorias positivas para que ellos estén motivados de hacer muchas cosas, porque nuestro cerebro recuerda muchísimo cuando siente emociones. Claro. ¿Cómo, bueno, tu hijo es chiquito ahorita, tiene apenas 3 años, pero ¿cómo piensas que se ve su futuro a mediano, largo plazo? La verdad, ahora veo un futuro mucho mejor del que yo veía cuando recién tuve el diagnóstico. Cuando recién tuve el diagnóstico yo veía todo negro y ahora me doy cuenta que no, que tengo que vivir el presente, el aquí y el ahora y darle todas las herramientas que yo puedo para que él sea un niño feliz, que juegue, que interactúe con otros, que haga lo que a él le hace feliz, porque muchas veces eso me pasaba. Yo iba al parque y veía a otros niños jugando y mi pequeño sentado al lado mío con un carro yo súper triste porque él no se divertía y después entendí que esa era la forma en la que él se divertía y que mi obligación era incluirme en lo que él le divertía y hacer, oh, ¿te gusta estar con el carrito? Vamos a hacerle la resbaladera al carro, vamos a ponerle Claro, meterte a yo su mundo. exacto, yo meterme, porque él es un niño, entonces yo no puedo esperar que él haga innatamente porque su cerebro está cableado diferente y no lo va a hacer innato, pero yo le puedo dar las herramientas y decir, mira, entonces después él ya va a ver a los otros niños o juguemos a las cogidas, juguemos a las escondidas, no sé, tú interactuar con tu hijo, que es súper importante y así creas un lindo vínculo. Claro. Entonces veo un Tienes, buen futuro. sí, como dices, es ocuparte del problema y ayudarlos y meterte a su mundo e investigar
como que como papá haces Exacto. lo que está en tus manos y eso es todo Y a lo que los, puedes hacer, ¿no? exacto, y a los papás recordar que no te cambiaron de hijo, te dieron un diagnóstico del mismo Sí, hijo que tú estuviste contenta cuando viste la prueba de embarazo, el mismo peque que estuviste emocionadísima con las primeras patadas, con las primeras miradas, con el primer, cuando uno dice, ay, esta fue mi verdadera cita ciegas porque no lo veía, pero ya lo amaba y después lo ves y es el mismo, es el mismo. Únicamente su cerebro funciona diferente, pero es la misma, es una persona, porque tampoco es un angelito, ni tampoco es pobrecito, no, es una persona que tiene muchas virtudes, tiene muchos retos como todas. O sea, exacto. cada una de las personas, tanto neurotípicas como neurodiversas, somos personas. Entonces yo pienso que esto de que hablamos ahora del autismo, tanto las mamás o como las personas con autismo, ayuda muchísimo a ver que somos seres humanos todos y todos nos merecemos respeto, amabilidad y espero que ya en las próximas generaciones ya estemos hablando de los frutos y no sigamos hablando de lo mismo. Exacto. Por favor, recomiéndanos algún libro que hayas leído de todo esto, que se te haga muy fácil como para empezar de cero, por así decirlo. Hay muchísimos libros que son espectaculares, pero yo les recomiendo leer el libro de RDI, que es Relationship Development Intervention. Hay en inglés y hay en español. Y te enseña muchísimo cómo les puedes dar a tus peques las herramientas para que en un futuro ellos sean personas independientes, felices. Esto es uno de los pilares del creador de RDI. Él decía, ¿qué es un adulto feliz? Es una persona que tiene un trabajo, que es remunerado y tiene relaciones sociales con otras personas. No necesariamente tiene que casarse, porque yo ahora escucho muchísimos jóvenes que ya no es como mi generación, que uno quería casarse, ellos ya tienen otros que Claro. viajar y otras cosas, y está bien, está perfecto. Entonces, RDI te da muchísimas herramientas para tener habilidades sociales, para tener un trabajo remunerado, para que los papás que tenemos peques con autismo podamos ser el eje de todo lo que ellos van a ir consiguiendo poco a poco. Y también ese libro me encanta. También me gustan muchísimo los libros de Conscious Discipline, que tienen toda la disciplina consciente, los rituales de amor, y te hace entender muchas cosas que a veces, como venimos preprogramados de lo que hemos aprendido, decimos, ay, este niño cómo actúa, qué malcriado, o cosas así, y realmente no hay ningún niño en el mundo que se levante y dice, hoy le hago un berrinche a mi mamá. O sea, no, algo pasó en Claro. su cerebro, algo están creciendo, están explorando. Entonces, es, es muy importante saber la causa científica de algunas cosas, porque a veces tú dices, ay, pero hijo, ponte la chaqueta. O sea, tal vez es algo sensorial que no puede ponerse la chaqueta ahorita, que hay muchas herramientas que les podemos ayudar. La anticipación es súper importante, no solo para peques con autismo, sino para todos, porque nosotros como adultos nos gusta anticiparnos, vemos en el GPS a dónde vamos, el GPS nos dice en 2 cuadras vas a la derecha, en 2 bloques vas a la izquierda. Estamos en un constante lo mismo, si es que necesitan cosas como pictogramas o ayudas visuales para sus niños, utilícenlo, porque muchas veces pensamos que es doble trabajo o que, ay, a mí, porque me tocó esto. No, si tú vas al Sí. aeropuerto, en el aeropuerto te dicen, la gate, está la foto, a una derecha está la flecha, el baño está en la foto del baño, o sea, todo es visual también y es así el mundo como nos ayuda porque nuestro cerebro trabaja así, entonces démosles las herramientas que nuestros peques necesitan. Lucy, muchísimas gracias por darnos este espacio para platicarnos de tu experiencia, de cómo lo llevas en tu día a día. No sé si quieras dejar algún dato, tus redes sociales para quien te quiera contactar. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un espacio súper lindo. Nosotros tenemos una página en Instagram que se llama Aventura Consciente, _, en donde siempre estamos hablando de autismo, de crianza y de herramientas a los padres y humanizar nuestras emociones, porque muchas veces si una mamá nos dice estoy cansada, otra mamá te puede decir, ah, sí, es la maternidad.
No, valida tu emoción. ¿Estás cansada? Ok, perfecto. Tómate un descanso, tal vez un té, tal vez un café, pero es normal estar cansada y por tener un día cansado no eres mala mamá. Claro, apoyarnos como podamos, ¿no? Entre todos. Exacto, apoyarnos entre todas. Y ahora con esto de la pandemia que nos ha hecho ser virtuales, también es lindo porque te puedes apoyar con gente que está en otro país, con gente que está en otro continente, pero aún así puede ser una red de apoyo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Lucy. De todas formas, tus datos van a estar en el post del episodio. Lo vamos a dejar en Instagram. Estamos como aprender.conciencia y nos escuchamos el siguiente martes. Muchas gracias, un abrazo.